cuando yo me quedo callado, él se para y él en el escritorio. Y él dijo, mi nombre es Pedro Galarza y yo soy fiscal adjunto aquí en la charla. O sea, te estoy hablando del fiscal supervisor de los fiscales. Porque el general le había mandado una carta, pero yo no sabía. Y él me dijo, yo soy Pedro Galarza y yo soy fiscal adjunto. Y me dijo, tú no sales jamás de la cárcel. Me mandan a parar y yo salí. O sea, yo te estoy hablando de un sistema corrupto, de un general que llama a un fiscal para que se haga pasar por mi abogado en la misma fiscalía, como que era algo personal que teníamos. Pero ese mismo general trabajaba con otro, no voy a decir rango para que la gente no sepa, pero porque no es algo personal con ese hombre, pero con otro oficial de rango superior, que era un corrupto que trabajaba con delincuentes, con bandas, con tráfico de droga. Entonces, a él lo tapaba y eras un niño bonito, pero a mí vamos a matarte o vamos a hundirte en la cárcel, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Porque la soga se parte por lo más pequeño o porque tú no le respondías a la estructura de él? La soga, tanto que se parte como lo más pequeño, como esto se trata por el beneficio que tú puedas brindar. Si tú te fijas, al delincuente mayormente que matan, no el delincuente que hace injusticia, sino el delincuente que no paga. El delincuente que paga, lo único que pueden hacer con él cuando está muy caliente es hacer una vuelta y mandarlo para la cárcel, o sea, sacarlo de circulación. El delincuente que no paga, que eso se le llama correr solo en la calle. El delincuente que la policía sale y dice lo matan, pero a ese lo mataron porque no tenía un padrino. ¿Y qué hay que hacer para no correr solo? ¿A ti nunca te ofrecieron o tú eras tacaño y no querías mojar mano? No, lo que pasa es que la policía es una red muy grande y hay gente que tú no conoces. A veces, yo, por ejemplo, yo estuve preso en lugares donde yo no tenía que pagar, que eran delicados. Yo estuve en lugares que me hicieron interrogatorio en la policía, como Z45 ahí, que había me acuerdo, un capitán que se llama Nolasco, se llama Nolasco, no sé si está activo, que me interrogó por una persecución que me dieron desde el barrio 27 de febrero. Yo estaba preso precisamente de parte de ese general, porque yo siempre caía preso, porque siempre estaba en la calle en un robo, siempre estaba en la calle en un tiroteo. Entonces, si me lograban apresar en la madrugada, no me cancelaban porque yo llamaba a alguien, o si no le decía al que me apresó, vamos a hablar, hasta que yo consiga el dinero para salir, o hasta que yo llame al oficial que yo te dije que era como mi papá, para que hable con el oficial que estaba a cargo. Porque ese que era como tu papá te protegía en tus andanzas. Cuando él podía, porque había veces que no me protegía. Pero él sabía en lo que tú estabas. Sí, claro, él sabía, y me daba muchos consejos también. Él sabía. Pero ya él vivió eso, entonces ya hubo un tiempo que él me dijo, óyeme, tú tienes que retirarte, tú eres un lobo suelto, a ti hasta te pueden matar. Incluso, cuando yo salí a la red de la primera vez, me dijo, tú tienes que tratar de esconderte, porque a ti te van a matar. Yo te estoy hablando de llamadas de coroneles, fulano, cállate, llamadas de que ellos saben su nombre, que yo lo he mencionado en otro tiempo. Entonces yo caí a la cárcel, me encantaba un año preventivo. Entonces, señores, yo fui por lana y salí trasquilada, porque yo jamás pensé que este muchacho iba a arrancar en esta nota, ¿verdad? En esta nota alta, y estoy hablando de notas musicales, ¿verdad? Para que la gente de los códigos de la calle no se confundan. Varón, yo quiero ahora darle un poco para atrás la historia. Cuando tú entras a la policía, por las razones que ya me explicaste, ¿cómo te conviertes en delincuente cuando tú dices yo era un policía corrupto? ¿Cuál es esa primera vez? ¿Qué te invita? ¿Cuál era tu realidad económica, psicológica, familiar, con quién tú vivías? ¿Cómo son esos primeros pasos para cruzar ese camino tan delicado? Yo vengo de una familia, como te dije, de estudio, de trabajo, pero mi papá, lamentablemente, al final de la jornada, dobló, como dicen. O sea, tuvo un comportamiento que yo fui a un lugar que vendían droga, la mujer en ese tiempo vendía kilos de droga, yo me acuerdo tenía como 16 años. ¿La mujer de él? No, una mujer, mamá de un amigo mío. Yo sabía que ella vendía droga, aquí lo vendía en ese tiempo, mucho tiempo atrás. Y yo me acuerdo que el muchacho le dijo a la madre, mira, el hijo de fulano, y la mamá me miró, dijo, no puede ser. Y yo le dije, ella conocía a mi papá. Y me dijo, sí, le dije, ¿por qué? No, tu papá es cliente aquí. Entonces eso como que me ocasionó como un trauma y yo cogí la calle. Cuando yo entro a la policía, yo estoy en la delincuencia, pero yo entro a la policía en un sistema que yo no sé el terreno donde yo estoy. Perdóname, tú primero estabas en la delincuencia en la calle y después entra a la policía. Sí, entré a la Marina y de la Marina me pasó a la policía. Ok, Entré ya como tú veterano. tenías tu calle. Sí, claro. Y ahí conectamos con que tú querías la fuerza del carnet. La fuerza del carnet, la fuerza de que no te paren cuando tú estés en la calle, que tú no quieres que te lleven un motor preso. ¿Y cuál fue tu debut, así, tu primer acto delincuencial? ¿Cómo fue? Lo primero que yo, ¿qué te digo? Lo primero que yo vi en la policía cuando yo entré es que habían 2 tenientes de DICRIM.
yo entré asustado, entré con mi mente que no ha cambiado, no estoy diciendo que yo era un santo, entré con mi mente que era un delincuente, pero estoy en un terreno que yo no sé. Yo siempre he sido como pensante. Y estoy mirando, y lo primero que dice un teniente de CRIM delante de mí, sin conocer si yo soy un chivato, si yo soy un general, dijo delante de otro, dijo, viene por el río una yola con un saco de arma de fuego. Cuando agarremos el cargamento, vamos a repartir el arma de fuego aquí entre todos. ¿Y de dónde salían esas armas? De unos delincuentes que la estaban traficando. Cuando yo veo que ese oficial Perdóname, de ¿pero por dónde? ¿De dónde vienen? del río, en La Cañita, eso fue en el barrio La Cañita, el Pero primer ¿de destacamento dónde donde yo llegan estuve. esas armas aquí? Bueno, se puede venir como de Haití, como puede venir de otro país, porque el tráfico de armas ya ha aumentado en el país, como ya se decía, el tráfico de droga. Ya tú compras, antes para uno comprar una pistola vieja usada. Ahora tú tienes tu dinero y tú compras una pistola en su caja nueva, con su cargador, en su plástico, en su funda que nunca se ha usado. Tú la mandas a pedir como tú pedís unos zapatos por Chen, por donde sea. ¿En serio? Sí, arma larga. El tráfico de armas está aquí ya, que si tú quieres un fusil tú lo compras. Antes tenían fusiles que era un narcotraficante. O sea, yo tenía una ametralladora porque yo estaba en una banda. Ya usted sienta en una banda, usted pide una ametralladora, tiene su dinero, usted la compra y la tiene en su casa. No, Sí. me estoy desayunando. Sí, lamentablemente. Entonces llegaban las armas en el río. Ajá, entonces cuando él dijo eso, yo dije, pero esta gente son más duros que yo, esta gente son más delincuentes que yo. Incluso ese oficial de DICRIN, que era un primer teniente, había un segundo teniente, yo logré tener tanta conexión con ellos que yo estando en La Victoria preso, yo de la cárcel, cuando yo quería hacer algo, una diligencia que alguien me pidió un favor, yo lo llamaba a ellos y yo, no, que yo no puedo, digo, ¿que usted no qué? ¿Que usted no qué? A mí usted me está diciendo que usted no puede. Digo, yo le dije a usted que yo necesito que usted vaya a tal lugar, hay una gente preso y que usted lo busque. Y él, no, está bien, yo voy a ver lo que hago, o sea, porque ya había el lazo. Pero le estoy hablando de gente de DICRIN que cuando yo comencé a ser policía, a conectar con los delincuentes, habían delincuentes que me decían, porque yo era policía, pero era un delincuente y era malo. Porque en el mundo de delincuentes es la traición. Yo era un policía, tú eras un delincuente, yo trabajaba contigo y te traicionaba. Pero habían delincuentes que me decían, no fuerce conmigo, porque yo trabajo con fulano, que es un oficial, que es un coronel. Y cuando yo veía que esos mismos oficiales le suministraban las armas de fuego a esos delincuentes para que hagan robo y le ubicaban inclusive el lugar donde iban a romper o donde iban a hacer el atraco, entonces yo decía, si yo me voy en contra de los delincuentes me van a matar a mí. Entonces yo comencé a ver el sistema de la policía. O sea, ¿te dañó más estar en la policía? Claro, porque es que hay muchos policías buenos, pero que el sistema de la policía es muy corrupto. Porque cuando el poder que tiene el dinero y la atracción que tiene el dinero, es difícil que una gente no se doblegue. Tiene que ser alguien muy serio, con demasiado temor, con demasiado principio, para que usted tenga una estructura donde se mueve tanto dinero y usted no contaminase. Entonces, la primera vez fue con eso, de esas armas. Sí. ¿Y cómo caíste preso la primera vez? ¿Y caíste preso siendo policía? ¿Y cómo sales? Vamos a dar un paseíto por tus estancias en prisión, varón. Caía preso muchísimo en destacamento. Inclusive, yo sabía durar 2 días sin ir a mi estación de servicio porque estaba preso. Yo estuve en un tiroteo en el Isabelita. Cuando estuve en el tiroteo, yo me acuerdo que había un mayor, hoy en día un coronel que se llama El Mello. Él estaba en Villa Duarte. El que ve la entrevista y sabe, oye, el nombre lo sabe porque le duró mucho tiempo en Villa Duarte. Y ese hombre, siendo policía, era como, ¿sabes? Como cuando alguien te tiene una persecución, tú vas a caer conmigo, tú vas a caer. Yo estaba en los grupos de delincuentes sentados, él llegaba y se llevaba a todos los delincuentes presos y él me decía, no te apures, yo voy por ti. Y era una persecución, entonces yo tuve un tiroteo en Isabelita, yo me acuerdo, y me agarraron, no pude escaparme. La policía llegó en el tiroteo y me agarraron. Ahí llegué, entonces ahí la mamá de un amigo mío que era policía, habló con un jefe, duramos 2 días presos, luego pagamos y me soltaban. Yo sabía, por ejemplo, tengo un robo, yo fui a atracar un punto de droga en el ensancho Sama. Así de guapo tú eras. No, son cosas de... ¿Tú ibas a atracar un punto de droga? Sí, porque hubo algo. Cuando los robos comenzaron a cesar, que las cosas comenzaron a caer, porque todo lo que me pasó a mí en la vida, al final era un plan de Dios. Hay momentos que Dios jala la soga. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Hay momentos que, como yo te expliqué, que lo que tú siembras tú lo vas a cosechar. Todos los robos un momento salían bien y la vuelta salían bien, pero hubo un momento que comenzaban a cerrarse la puerta de los robos. Los robos no se daban, sino lo que veníamos de allá para acá era con un tiroteo y llegábamos a la casa, tuvimos que perder la vida. Entonces, un amigo mío, y desesperado, nosotros por tener dinero, comenzamos a jalopear puntos de droga hasta de gente que nosotros conocíamos. Ya no fuimos como a traición. Lo que se vive, la realidad, lo que se vive lamentablemente. Y yo me acuerdo que fuimos a jalopear el punto de droga, pero nos pasamos de la esquina que era, sin querer. Entonces caímos en un negocio que tiene un hombre en Sancho Sama,
Eran como las 2 de la mañana. Precisamente ese punto de droga fuimos a atracarlo. No era que estábamos para ese día, sino que veníamos de planear un robo que íbamos a hacer en una planta de gas central.